está con nosotros Juan José Martans, ex superintendente de Banca Seguros y FP y actual director de investigación de mercados financieros de la Universidad de Piura, del Campus Lima. Gracias por estar con nosotros, señor Martans. Buenas noches, igualmente. Si me acompaña, vamos a escuchar una encuesta que hicimos el día de hoy para conocer un poco cuál era la opinión del público sobre todo este debate que se ha generado respecto a la inembargabilidad de los sueldos. Es un trabalenguas eso, inembargabilidad de los sueldos, y sobre la compensación de los mismos, que son dos cosas distintas, que creo que sería bueno aclarar esta noche, a propósito de un comunicado de la SBS que creo es oportuno. Vamos con la encuesta. Yo creo que el banco no tiene derecho a tomar el dinero ajeno sin que haya un previo acuerdo entre las partes. Creo que atenta contra todo derecho, ¿no?, de una persona que expresa su confianza en una institución y que esta institución luego le arrebata a las personas. Yo creo que en general las personas tienen buena voluntad, ¿no? No puede, pues la ley establece bien claro que los bancos no pueden hacer uso de las cuentas de remuneraciones. No entiendo por qué el banco de crédito ha realizado ese cobro indebido a esa persona que está saliendo en las noticias. Pero no puede ningún porcentaje. Usted me pregunta por un porcentaje, yo no le puedo dar ningún porcentaje porque la ley establece que el banco puede coger dinero de las cuentas de ahorro, de las diferentes cuentas que tenga, pero las cuentas de remuneraciones es imposible que cuente porque las leyes laborales establecen bien claro que no son afectables ni con ningún porcentaje. Bueno, al menos el 50, 60%, ¿no? Porque sí hay casos con gente de mi oficina que les depositan y de repente llegan a cobrar y no cobran ni $1. No permitiría que me quede nada porque mi sueldo es una cosa totalmente aparte de las deudas que yo pueda tener, ¿no? Y el banco no tiene ningún derecho a coger nada de lo que simplemente porque tengo una deuda con él y dejarme de repente hasta sin nada del sueldo que tengo ahí, ¿no? Me parece, tal como está establecida la ley, me parece correcto. O sea, los 1.800 como tope que no pueden ser indemnizables, me parece correcto, y que sobre eso el 30% me parece lo más razonable. Porque primero tiene que pensar que cada padre de familia tiene que mantener a la familia, hay hijos de por medio. Entonces es cierto que uno tiene que cubrir las deudas o adeudos que podría tener, pero de esa forma así tan discriminatoria, tan tajante, ¿no? De una manera dictatorial. Entonces, y como estaba escuchando al señor de Aspect, de alguna forma las leyes están bien dadas, ¿no? Que acá hay un entredicho con las leyes del sistema bancario, y que, como dice él, el sistema bancario no debe sacar la mano y decir que lo vea lo Indecopi, porque ellos deben establecer las leyes en base a lo que ya hay un marco jurídico. Ese señor sí está bien informado, ese último que opinó. Gracias por estar con nosotros nuevamente, señor Martans. Un gusto. ¿Qué piensa sobre este debate que se ha generado debido a un caso puntual? A una persona se le cobró, no se le embargó, se le cobró, se le compensó desde su cuenta porque tenía una deuda con el banco de crédito, el Indecopi le ha puesto una multa a este banco, y a raíz de esto han surgido críticas, ha surgido también un debate, sobre todo referente a si esto podía o no hacerse. El Indecopi, por supuesto, cree que sí, el banco de crédito cree que no. Hoy Asbank envía un comunicado para hacer una aclaración respecto a qué es embargar una cuenta y qué es compensar, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es su opinión? Es interesante las discusiones que se vienen generando al interior del frente bancario, y a la vez que interesante, penosa. Hace pocos días atrás tuvimos el caso de los dólares sellados, ahora tenemos el caso de si es posible compensar o no deudas morosas a través de cuentas de depósitos ligadas a remuneraciones en las entidades bancarias. Lo que a mí me parece que es una discusión de fondo en este caso es que si existe un contrato privado donde el cliente bancario consciente, faculta a la entidad bancaria de que se pueda compensar parte o toda la deuda que tiene pendiente con el mismo a través de sus cuentas de depósitos, independientemente de cuál sea el origen de esta, la cosa está absolutamente sellada, nos guste o no nos guste. Se firma, la firma tiene valor, la firma es un contrato, la firma es ley. Lo que acá tiene que funcionar es un mecanismo de información absolutamente pleno. Lo que acá tiene que funcionar es la posibilidad del usuario
de escoger entre una cláusula del contrato por un crédito de consumo, por un préstamo personal, que permita o no descontar o compensar de sus cuentas personales el pago de sus créditos, o una cuenta o cláusula que no lo permite hacer. Si es que el individuo está sujeto a esa elección y escoge uno y otro camino, la suerte, Jimena, está realmente echada. Pero acá habría que observar lo siguiente. Para el cliente que no decida aceptar la cláusula de compensación automática de una deuda, ese cliente está percibido inapropiadamente y riesgosamente por cualquier entidad financiera del mundo. Eso es cierto. Y lo Va a otro tener que una tasa de interés mucho más alta. sin duda alguna, o la prima de tasa de interés por efecto riesgo sube, o sencillamente el banco, con todo el derecho del mundo, no le canaliza ese crédito. Y el ejemplo de eso es que hay sistemas, hay bancos que si uno recibe su sueldo en ese banco y tiene una cuenta en ese banco a través de la cual le deposita el empleador, y el banco mismo le ofrece un crédito, si tiene cuenta en el banco le va a bajar de manera muy importante la tasa para quienes tengan cuenta de ahorros en el banco y su sueldo sea depositado. Si le pide crédito a ese banco le va a dar una tasa mucho menor. Eso es cierto. Fíjate, Jimena, la situación es preocupante porque tal y cual se viene canalizando de la noticia, podría, hasta en ciertos casos, no en todos, ser interpretada como un llamado a la cultura del no pago. ¿De acuerdo? Y acá el que toma deuda tiene que pagar su deuda, porque el que toma deuda recibe recursos financieros que no son del banquero, son del público y del pequeño y mediano ahorrista que decidió apostar parte de sus recursos a favor de esa entidad bancaria, bajo la forma de depósitos de ahorro, plazo, cuenta corriente, etcétera. Claro, no puede incentivarse el no pago, pero tampoco puede haber abuso de los bancos. Sin duda, ningún extremo es bueno. Así es. Lo que se está prestando es dinero del público, lo que se deja de pagar es el dinero del público. Cierto. Y cuando esto es extremo, se pone en tela de juicio la estabilidad misma de una entidad financiera bancaria. Hay mayor morosidad, suben las tasas de interés, etcétera. Acá lo que tiene que primar es la aclaración del marco normativo. Eso es como que 1 más 1 es 2. Tiene que haber una aclaración desde su punto de vista. Sin duda alguna, porque tenemos el Código Civil por un lado y la Ley de Bancos por otro lado. ¿Me permite recordarle al público qué es lo que dice cada uno de ellos? Vamos a contarle primero, y justamente vamos a hacer así, a través de la lectura de estos artículos, la aclaración correspondiente respecto a qué es una cuenta inembargable y qué es la compensación a través de la cuenta. ¿Qué dice el artículo 648, numeral 6 del Código Procesal Civil? Dice, son inembargables las remuneraciones y pensiones cuando no excedan 5 unidades de referencia procesal en total, o es decir, 1.800 soles. El exceso es embargable hasta una tercera parte. El exceso de los 1.800 es embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargo procederá hasta el 60% del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Esto es lo que se refiere al embargo. Pero hasta donde sé yo, el embargo tiene que darse a través de una decisión judicial, exactamente. Yo no puedo embargar algo porque a mí se me ocurre o me da la gana. Es decir, si el banco X quiere embargar una cuenta que no está en su banco, sino en el banco Y, tiene que ir a juicio y el juez determinar que el embargo se haga. Para eso rige el Código Procesal Civil. ¿Qué dice la Ley de Bancos? Cosa completamente distinta. Dice, formas de atenuar los riesgos para el ahorrista. Ese es el título del artículo 132. Posibilidad de dar por vencidos los plazos de las obligaciones vencidas y no vencidas de un deudor ante un caso de incumplimiento. En este supuesto, la empresa podrá hacer uso del derecho de compensación referido en el numeral siguiente. El derecho de compensación, diferente al embargo, de las empresas, es decir, de cobro de las empresas entre sus acreencias y los activos del deudor que mantenga en su poder, hasta por el monto de aquellas, devolviendo a la masa del deudor el exceso resultante si hubiere. No será objeto de compensación los activos legales o contractualmente declarados intangibles o excluidos del derecho. Que tengo entendido, esta debe ser la interpretación que ha hecho Indecopi y por ello ha aplicado el Código Civil, que justamente se vincula al Código Civil. Claro, pero algunos abogados a los que hemos consultado no están de acuerdo y por lo tanto dicen, como usted refirió hace algunos instantes, que aquí tiene que haber una aclaración. Tiene que haber una pequeña aclaración. Porque la compensación es distinto al embargo y para la compensación debe haber una aclaración. ¿Cuál debería ser esa aclaración? El tope hasta el cual se puede compensar, el tope hasta el cual se le puede cobrar de la cuenta al usuario. Las reglas tienen que ser claramente establecidas por el ente supervisor y regulador en este caso,
y tremendamente difundidas, con el máximo de transparencia. Si las reglas están bien establecidas y se difunden a todos los ámbitos de nuestra sociedad, las reglas tienen que cumplirse. En este caso, yo diría que podría afinarse esa aclaración por el lado del ente supervisor, y yo bastaría con una resolución. Una de las funciones del superintendente de Banca y Seguros, y he sido 5 años superintendente de Banca y Seguros en mi país, está bien clara, establecida por la ley. El superintendente interpreta la ley de bancos. Por lo tanto, en su interpretación vía resolución puede aclarar y generar este vínculo y compatibilidad entre su ley y la ley propiamente del Código Civil. Eso es rápidamente... Bueno, la SBS salió a declarar ayer. Y lo que ellos dijeron, porque tengo aquí sus declaraciones, aquí está, Mila Guillén dijo. Guillén refirió que la SBS ha pedido aclarar el tema de la inembargabilidad de las cuentas sueldo, aunque opinó que sí deberían tomarse para el pago de deudas los ingresos depositados en esas cuentas que no provengan de la remuneración de los trabajadores. Agregó que en todo caso la solución a las deudas que genera la coexistencia de estas dos normas pasa por el ámbito legislativo. Hay que configurar y evaluar diferentes escenarios, ¿no? El dinero del cual se va a compensar un crédito es el dinero proveniente de la remuneración en exclusiva, va más allá de ese fondo que alimenta el depósito vía remuneración. Yo creo que ahí hay que trabajar rápidamente, expeditivamente. Esto en 24 horas se soluciona. Los técnicos de la superintendencia los conozco, son altamente calificados. Con una buena dirección, en menos de 24 horas. Doctor Martans, para terminar con este tema, ¿qué le conviene al ahorrista? Es decir, esta aclaración probablemente se haga en el ámbito legislativo a propósito de la ley de localización de los sueldos, ¿no? Yo diría que hasta la SBS tiene que hacer la aclaración. Con una resolución de la superintendencia. Ya, pero ¿podría la SBS también establecer el límite o el tope? Podría vincularlo al Código Civil. Y con eso, asunto arreglado, ¿sí? Sin duda alguna, pero lo que no podría hacer ni la ley ni el Código Civil, esa es una buena pregunta que yo no te puedo contestar ahora. Si hubiera sido superintendente de banca te la contestaba en menos de 2 segundos. Pero la verdad es que se puede hacer a través de una resolución y hay que difundirla al 100%. Lo que tiene que entender el público en general es que está en todo su derecho de observar que su remuneración sea no tocada, ¿de acuerdo? Y que la ley y la Constitución protege eso. Pero también tiene que ponerse en la posición de quien presta recursos de terceros, y ese es el banco. Si presta y no le devuelven ese crédito, se pone en tela de juicio la estabilidad del mismo sistema bancario y de la entidad bancaria que prestó. Y de los que sí pagan, a quienes le van a subir probablemente las tasas, ¿no? Y lo que sucede es más aún penoso el caso donde una persona no paga teniendo el dinero para hacerlo. Y eso no se puede proteger ni acá ni en ninguna parte del mundo. Hay más, permíteme, Jimena. Si esto se malinterpreta al nivel de la sociedad en Perú, se puede fomentar la cultura de no pago. Y si se fomenta la cultura de no pago, quienes más se van a ver mellados son los que menos tienen en nuestro país. Estos últimos años, el número de prestatarios, de clientes crediticios de la banca ha crecido significativamente. Los últimos 7 años, por lo menos en términos de pequeños créditos, han crecido casi 800.000 nuevos prestatarios a nivel de microempresarios y prestatarios ligados a lo que es consumo. De esos totales, más de un 50% están asociados a prestatarios que han tenido un crédito igual o menor a $1.500. Imagínate tú, si esa masa de gente malinterpreta esta suerte de comunicación y dice, no me toquen mis depósitos, no importa de cuál sea su origen, y esto se malinterpreta en términos políticos. Cuidado, Jimena, la estabilidad de la banca que hoy día gozamos ha costado muchísimo trabajo y muchísimo tiempo lograrla. La gente se olvida del año 2001, la gente se olvida del 2000, del 1999, terribles. Eso lo superamos con muchísimo trabajo. Volver a esas instancias o alimentar la cultura no pago, malo. Malo también llevar al otro extremo a la opinión pública, a los bancos, ¿no? Decirles, tú cobra cuando quieras y como quieras. Claro. Para eso hay una ley y la tiene que respetar. Exacto, sí, hay que lograr un equilibrio. El banco tiene que proteger el dinero, que es finalmente de quienes ahorramos en el sistema financiero, pero también hay que proteger al consumidor, sin duda, ¿no es cierto?, con la norma pertinente, haciendo tal vez referencia al Código Civil. El ente supervisor va a tener que coordinar con el MEF, va a tener que coordinar con INECOPI, con el mismo Banco Central, y insisto, en menos de 24 horas, si lo quieren hacer, los técnicos están ahí en la superintendencia, se hace. El consumidor tiene que estar al igual protegido, así como la sin ley duda alguna. Además, así lo dice
el artículo 132 de la Ley de Bancos, formas de atenuar los riesgos para el ahorrista. Ese es el nombre bajo el cual se encuentra y me parece correctamente concebido. Ok, cambiemos de tema ahora. Para terminar voy a leer muy brevemente algunas líneas del comunicado de los bancos. Los bancos cumplen con la legislación que prohíbe el embargo de los sueldos en los montos establecidos por el Código Procesal Civil. Lo hemos leído ya. Los contratos celebrados entre los bancos y sus clientes contienen pactos expresos en los que estos autorizan la compensación, cobro, acuérdense, son dos cosas distintas, de sus deudas vencidas contra los depósitos existentes en sus cuentas. Compensación de las deudas. La compensación de las deudas vencidas es un medio para extinguir las obligaciones que, además de estar expresamente pactadas contractualmente, es un derecho establecido en el inciso 11, 132 de la Ley del Sistema Financiero, el cual hemos leído también. Y todo esto, dice el banco, es para reducir el riesgo del crédito y en resguardo del ahorro del público. Pero ojo, hay que encontrar de nuevo una aclaración y el equilibrio entre el ahorrista y el banco. Sin duda alguna. No se le protege a nadie más que al otro. Vamos a hablar ahora de lo que, muy brevemente, de lo que ocurrió con los dólares. Quería su opinión, que si bien es un tema por el momento pasado, creo que es algo que debemos recordar constantemente para exigirle cada día más al sistema financiero transparencia total. Fíjate, Jimena, empecé diciéndote que ando un tanto preocupado, porque estos dos problemas están asociados a la necesidad de aclarar normativas, de aclarar la legislación del caso. Y los dólares son un clarísimo ejemplo de ello. ¿Cómo es posible que surjan opiniones de instituciones tan importantes ligadas al control y regulación monetaria y bancaria del país que estén asociadas al no puedo hacer nada, ni opinar, ni modificar, porque el dólar no es emitido en mi país? Oigan, el dólar es un bien, un billete de curso legal en este país. El dólar está regulado por el Banco Central de Reserva a través de encajes. El dólar está regulado por el ente supervisor de banca y seguros a través de requerimientos líquidos de moneda extranjera, mínimos. ¿Cómo pueden decir que no se puede hacer nada frente al estallido de la preocupación pública en este ambiente? Pero el curso legal es el sol, lo tiene el sol. Sin duda alguna, pero el dólar tiene también la capacidad de ser regulada por instituciones constitucionalmente constituidas. Y valga la expresión, en este caso, lo que tenemos es que generar una normativa interna que permita percibir a toda la población cuál es el ámbito sobre el cual se define apropiadamente el curso de acción de una moneda extranjera, y en este caso el dólar. Bien, estamos viviendo por años con el dólar. ¿Cómo no es posible que tengamos un parámetro sobre el cual tipificar un billete bueno del que no lo es? Estados Unidos lo tiene perfectamente planteado. Entonces, en Estados Unidos, si el número de serie está completa, así tú le cortes la cabeza a Lincoln, ¿no? Oye, el billete es válido y te lo aceptan en cualquier entidad bancaria. En Estados Unidos, ¿por qué no acá? No, y porque además se admitió por tanto tiempo y de repente y no se dio ningún periodo de transición para adecuar con la norma. Acá tiene que haber alguien, una autoridad, un técnico. Bueno, pero está la SBS, una persona, el Banco Central de Reserva. Lo tienen que arreglar ahora. Si se quedan callados y no hacen nada, lo que van a dejar es un potencial problema al nuevo gobierno. Y ya estamos casi a un año del próximo gobierno, estamos muy cerca. ¿Potencial problema como cuál? Como volver a observar este tipo de impases. ¿Qué billete es válido o no válido en términos de dólares? Eso lo tiene que aclarar un dirigente, una institución, una autoridad. ¿Es que acaso no hay autoridades en Perú? Bueno, salió el Banco Central a decir que no le competía. Son capaces de cobrar en dólares, pero no definir cuándo un dólar es bueno o malo. Me causa extrañeza, me causa alarma, me causa pena. Señor Martans, para terminar, dos temas y le pido su opinión cortita si es posible. Encantado, Jimena. Primero, las tasas de interés, ya que hemos hablado de bancos. Las tasas de interés siguen siendo tasas de interés altas para gusto de todos, creo, y si bien se está logrando poco a poco bancarizar cada vez más, los bancos siguen diciendo que en algunos casos, entre otras cosas, los costos de operación son muy altos, cuando por ejemplo se le presta a las pymes, que son pocas todavía en relación a lo que ocurre en otras partes del mundo, y que bueno, eso lo que hace es incrementar el crédito, además del riesgo, la morosidad y cosas, por ejemplo, como las que hemos conversado hace algún minuto. ¿No puede reducirse todavía más la tasa de interés en el Perú? ¿Qué pasa? Es muy interesante tu pregunta. En términos estructurales, el costo operacional para créditos retail, para créditos de consumo personales, microempresas, hipotecario inclusive, para los primeros de ellos, sin duda alguna, el costo operativo es muy alto. Bien.
la cantidad de personas y de gastos generales que tiene que realizar un banco es muy superior a la que tendría que orientar por efecto de canalización de un crédito empresarial o un crédito corporativo. Esto es una realidad. Sin embargo, veo también con cierta preocupación que en los medios de comunicación, algunos de ellos, se señala a veces, repitiendo informes oficiales, de que el costo de crédito está bajando en soles para ciertos productos, llámese microempresas, llámese consumo, entre otros. Lo que la gente tiene que empezar a observar es si el costo de crédito cae en términos reales o no, Jimena. El costo de crédito puede caer a la mitad, pero si la inflación cae en una proporción mucho más grande, es probable que el costo de crédito en términos reales sea mayor a lo que expresa el costo nominal o efectivo del crédito. Acá, la bondad de la política económica que emana el Banco Central de Reserva, no debemos medirla a través de la ilusión del costo efectivo del crédito. El costo real. Quiero que haga un seguimiento de cuál es la evolución del costo real del crédito para que la gente entienda que esa es la preocupación que tiene que tener. ¿Qué prefieres tú? ¿Una tasa de interés del 100% con inflación de 200% como la teníamos en el primer gobierno de la actual administración? ¿O una tasa de interés de 7% o un costo de crédito de 7% con inflación cero? ¿Qué viene ocurriendo con ese costo? Lo que viene ocurriendo es que en términos reales, como la inflación está cayendo más que proporcionalmente que lo que viene reduciéndose el costo de crédito real es en ciertos segmentos de tiempo tendiente al alza. Y eso preocupa, porque eso no estaría denotando una política monetaria expansiva en su resultado. No estoy diciendo de que el Banco Central tiene capacidad para monitorear el costo real del crédito. Lo que estoy diciendo es que su resultado es insuficiente. Y creo que hacia ahí tiene que ir la discusión seria en cuanto a si se está orientando bien la política monetaria en Perú. Señor Juan José Martans, ha sido muy interesante conversar con usted. Muchas gracias. Quería hacerle algunas otras preguntas, pero el tiempo nos quedó corto. Encantado, Jimena, cuando tú lo desees. Muchas gracias. Juan José Martans, ex superintendente de Bancas de Seguros y AFP, actual director de investigación de mercados financieros de la Universidad de Piura, nos ha acompañado. Pausa y volvemos.